En verdad, Susan Crowe lo odiaba más que a nadie. Susan Crowe nació como Susan Jade Crowe el 6 de marzo de 1963 en Fullerton, California. Susan entró en la industria del entretenimiento a una edad muy temprana. Con su rostro dulce, encanto inocente y habilidad natural para hacer sonreír al público, rápidamente se convirtió en un nombre familiar. Su papel más icónico llegó en 1970 cuando fue elegida como Tracy Partridge, la miembro más joven que tocaba la pandereta en la banda ficticia The Partridge Family. Aunque su personaje a menudo tenía menos líneas que sus coprotagonistas, la presencia de Susan era esencial para el corazón y la calidez del programa. El público la adoraba por su autenticidad. No era pulida ni excesivamente ensayada, sino que encarnaba el papel de una verdadera hermana pequeña en una familia bulliciosa. Junto con Shirley Jones, David Cassidy, Susan Day, Danny Bonaduce y Brian Forrester, ayudó a que The Partridge Family fuera una de las comedias familiares más entrañables y populares de la época. Después de que The Partridge Family terminara en 1974, Susan continuó trabajando en televisión. Apareció en varios comerciales y asumió papeles como invitada en varios proyectos. También prestó su voz a series animadas como Fred Flintstone and Friends. Sin embargo, a diferencia de algunas de sus coestrellas que siguieron largas carreras en Hollywood, Susan eligió un camino diferente. Tomó la difícil pero admirable decisión de alejarse de las presiones del mundo del espectáculo y, en cambio, concentrarse en construir una vida más privada y con los pies en la tierra para sí misma. Esta elección demostró su fuerza de carácter y su deseo de priorizar la estabilidad familiar y la felicidad personal sobre el foco de atención, a menudo implacable, de la fama. Después de dejar la industria del entretenimiento y alejarse de su fama temprana como actriz infantil, Susan Crowe eligió concentrarse en la educación y construir una vida estable fuera de Hollywood. Asistió a Los Angeles Pierce College, un respetado colegio comunitario ubicado en Woodland Hills, California, donde trabajó para completar sus estudios y encontrar nuevas direcciones más allá de la actuación. Su decisión de seguir una educación superior demostró un sentido de madurez y determinación, ya que muchas estrellas infantiles lucharon por hacer la transición a la vida adulta una vez que las cámaras dejaron de rodar. Susan abrazó este nuevo capítulo explorando oportunidades de negocios. Durante varios años, volcó su energía en el espíritu empresarial y fue propietaria y operó una librería, que se convirtió no solo en una fuente de sustento, sino también en un reflejo de su amor por la lectura y el aprendizaje. Administró la tienda con éxito hasta 1993, creando un espacio acogedor para los clientes y construyendo conexiones con la comunidad local a través de su trabajo. Este esfuerzo demostró que, si bien ya no estaba en el ojo público, continuó aplicando disciplina, creatividad y responsabilidad en su vida personal y profesional. En el frente personal, la vida de Susan estaba profundamente anclada en su familia. En julio de 1985, se casó con William Condre, una unión que trajo estabilidad, alegría y compañerismo. Su matrimonio reflejó su deseo de una vida alejada del brillante foco de atención de Hollywood y más cercana a los valores del hogar, el amor y la familia. Juntos criaron a 2 hijas, y Susan abrazó la maternidad con dedicación y orgullo. Sus hijos se convirtieron en el centro de su mundo, y ella invirtió su tiempo y energía en ser una madre cariñosa, guiándolos con la misma bondad y calidez que había mostrado como una joven actriz en televisión. Su familia fue una fuente de profunda felicidad y satisfacción, afianzándola a través de los desafíos y éxitos de la vida. Aunque Susan se alejó en gran medida de la industria del entretenimiento, ocasionalmente se reconectaba con su pasado a través de eventos especiales y reuniones. Una ocasión notable fue el 2 de marzo de 2010, cuando apareció con varios de sus antiguos coprotagonistas de The Partridge Family durante un segmento de reunión en el programa Today Show. La reunión permitió a los fanáticos ver al elenco reunido nuevamente, décadas después de que el programa cautivara por primera vez al público en la década de 1970. Susan, siempre amable y con los pies en la tierra, compartió detalles sobre su vida durante la entrevista.
Reveló que en ese momento trabajaba como gerente en una tienda Office Max en Bullhead City, Arizona. Esta sincera admisión reflejó la realidad de su viaje. Había pasado del glamoroso mundo de la actuación a una vida modesta y trabajadora en la gestión minorista. Su honestidad la hizo querer por los fanáticos que admiraban su humildad, ética de trabajo y la forma en que había abrazado una vida más tranquila después del torbellino de la fama infantil. Para muchos fanáticos de The Partridge Family, la imagen sana del elenco del programa creó la ilusión de que todos detrás de escena compartían el mismo tipo de amor y armonía que retrataban en la televisión. Sin embargo, la realidad era a menudo mucho más complicada, particularmente cuando se trataba de la relación entre Suzanne Crowe, quien interpretó a la hija menor, Tracy Partridge, y David Cassidy, el ídolo adolescente que capturó la atención mundial como Keith Partridge. A lo largo de los años, Suzanne revelaría en entrevistas y conversaciones que sus sentimientos hacia David no solo eran tensos, sino que rayaban en la hostilidad absoluta. De hecho, cuando se le preguntó con franqueza, una vez admitió: «En verdad, lo odiaba más que a nadie con quien haya trabajado». A primera vista, puede parecer impactante. Después de todo, Suzanne era solo una dulce estrella infantil, mientras que David era el fenómeno revelación del programa, adorado por millones de adolescentes en todo el mundo. Pero Suzanne explicó que la animosidad tenía sus raíces en años de condescendencia, negligencia y desprecio absoluto. A menudo sentía que David no la tomaba en serio como parte del elenco. «Me trataba como si no importara, como si fuera solo una niña que no pertenecía allí», dijo una vez. Suzanne había entrado al programa llena de entusiasmo, esperando camaradería y amistad, pero en cambio se encontró con lo que describió como una arrogancia que hacía imposible estar cerca de él. El meteórico ascenso a la fama de David Cassidy dificultó la vida no solo para Suzanne, sino para todos los conectados con el programa. Los fanáticos lo rodeaban donde quiera que iba, y los productores centraron las historias en él, dejando poco espacio para que otros miembros del elenco crecieran. Suzanne sintió este desequilibrio agudamente. Como la miembro más joven del elenco, a menudo la dejaban de lado, y recordó que David rara vez hacía un esfuerzo por incluirla en conversaciones o interacciones sociales. «Pasaba junto a mí sin siquiera saludar», explicó en una entrevista. «Puede que haya sido parte de The Partridge Family en la televisión, pero en la vida real, David dejó claro que era invisible». Su resentimiento creció con el tiempo. Suzanne describió cómo el temperamento y la impaciencia de David estallaban en el set. Estaba luchando bajo una inmensa presión por la fama, pero en lugar de manejarlo con gracia, a menudo lo desquitaba con quienes lo rodeaban. «Yo era solo una niña, pero recuerdo lo hirientes que podían ser sus palabras». Suzanne recordó: «A veces me hacía llorar y ni siquiera le importaba». Mientras que muchos de los miembros mayores del elenco restaron importancia a su comportamiento o lo excusaron como parte del estrés al que estaba sometido, Suzanne admitió que nunca podría perdonarlo. «Para mí no se trataba de ser famoso o estar estresado. Se trataba de cómo tratas a las personas. Y David me trató horriblemente». Incluso años después de que el programa terminara y el elenco hubiera tomado caminos separados, Suzanne admitió que su ira hacia David nunca se desvaneció por completo. Se unió a varias reuniones con sus coprotagonistas e intentó reavivar el sentido de familia que una vez compartieron. Pero cuando se trataba de David, siempre mantuvo la distancia. «La gente me pregunta si alguna vez hice las paces con él, y la verdad es que no pude», confesó. «Me lastimó demasiado cuando era joven, y ese tipo de cosas se te quedan grabadas». Suzanne también fue sincera sobre cómo la actitud despectiva de David tuvo efectos a largo plazo en ella. Explicó que ser tratada como si no perteneciera la hizo sentirse insegura sobre su carrera en Hollywood. A diferencia de algunas de sus coestrellas que continuaron actuando o encontraron nuevos caminos en la industria del entretenimiento, Suzanne se retiró casi por completo. Construyó una vida tranquila lejos del foco de atención, casándose y criando a 2 hijas. Y una vez admitió: «Parte de la razón por la que no me quedé en Hollywood fue porque no quería estar cerca de personas como David nunca más». Curiosamente,
Mientras que David a menudo desestimaba las tensiones o minimizaba los conflictos en público, Susan se mantuvo firme en su franqueza. No lo atacó por amargura por el simple hecho de hacerlo, sino porque sentía que era importante decir la verdad sobre su experiencia. Los fanáticos siempre imaginaron que éramos esta familia perfecta, pero quiero que la gente sepa que no fue así. Al menos no para mí, dijo. Sé que tenía millones de chicas que pensaban que era un sueño, pero para mí era una pesadilla. Los comentarios de Susan Crowe sobre David Cassidy destacan, no solo porque revelan el lado más oscuro de la vida en un programa de televisión querido, sino también porque nos recuerdan cómo las estrellas infantiles pueden llevar cicatrices de experiencias que los fanáticos nunca ven. Mientras que millones recuerdan a Cassidy como una estrella guapa y carismática que cantó hasta llegar a sus corazones, la verdad de Susan fue completamente diferente. Para ella no era un amigo, no una figura fraternal, sino la única persona en su carrera a la que nunca podría perdonar. Y en sus propias palabras, en verdad, lo odiaba más que a nadie. La vida de Susan Kraft llegó a un final repentino y desgarrador el 27 de abril de 2015, cuando falleció en su casa en Laughlin, Nevada. Tenía solo 52 años, una edad que muchos considerarían demasiado joven para una mujer que todavía tenía tanta vida por delante. Según los informes, Susan había estado sentada tranquilamente en su mesa de comedor cuando murió, un detalle que agrega una nota especialmente conmovedora a su historia. La imagen de ella sentada en un lugar familiar y cómodo en su propia casa subraya la naturaleza inesperada de su fallecimiento. No hubo advertencia, ni una larga hospitalización, ni oportunidad para que familiares o amigos se despidieran. Para muchos fanáticos que habían crecido viéndola como la miembro más joven de The Partridge Family, la noticia fue un shock, un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, incluso para aquellos que alguna vez parecieron tan llenos de energía y promesa. Al principio, la causa de la muerte de Susan no se reveló de inmediato, lo que dejó a los fanáticos y a los medios especulando sobre lo que había sucedido. La policía de Las Vegas emitió un breve comunicado, señalando que su fallecimiento fue el resultado de lo que describieron como un episodio médico. Enfatizaron que no había nada sospechoso en su muerte, un intento de silenciar la especulación y asegurar al público que no era el resultado de nada trágico más allá de las fragilidades naturales del cuerpo humano. Aún así, la vaguedad del término episodio médico dejó a muchos inquietos, particularmente a aquellos que habían visto a Susan crecer de estrella infantil a adulta que vivía una vida más tranquila lejos de Hollywood. La gente quería respuestas y, lo que es más importante, querían entender cómo alguien tan joven podía ser arrebatado tan repentinamente. En los días que siguieron, la oficina del forense del condado de Clark en Nevada publicó sus hallazgos oficiales. Susan había muerto de displasia arritmogénica del ventrículo derecho, DEEBD, una forma rara y a menudo no diagnosticada de miocardiopatía. La DABD es una afección cardíaca grave en la que el tejido muscular del ventrículo derecho del corazón se reemplaza gradualmente por tejido graso o fibroso, interrumpiendo el ritmo normal de los latidos del corazón y poniendo a quienes la padecen en riesgo de un paro cardíaco repentino. En el caso de Susan, la enfermedad atacó sin previo aviso y finalmente resultó fatal. Muchos de los que escucharon el informe se sorprendieron por la rareza de la afección. La mayoría de la gente nunca había oído hablar de la DABD hasta que se incluyó como la causa de la muerte de Susan. La noticia proyectó su fallecimiento bajo una luz aún más triste, ya que sugería que incluso con los avances médicos, todavía existen afecciones que pueden cobrar vidas en silencio y sin previo aviso. La pérdida de Susan Crowe resonó no solo entre su familia, sino también entre sus colegas de The Partridge Family, el programa que la había convertido en un rostro familiar en los hogares de todo Estados Unidos en la década de 1970. Varios de sus antiguos coprotagonistas rindieron homenaje públicamente a su memoria, honrando no solo su contribución al programa, sino también el tipo de persona que era fuera de la pantalla. Shirley Jones, quien había interpretado a la madre de The Partridge Family y se convirtió en una especie de mentora en la vida real para los jóvenes miembros del elenco,
Expresó su tristeza por la muerte de Susan y la recordó con cariño. Jones a menudo había hablado sobre el vínculo especial que compartía el elenco, y sus palabras llevaban el peso de alguien que había visto crecer a Susan tanto dentro como fuera del set. Danny Bonaduce, quien había interpretado al hermano de Susan en la pantalla, Danny, dio uno de los homenajes más sinceros. Conocido por su franqueza y su humor a veces áspero, las palabras de Bonadus fueron especialmente conmovedoras. Admitió: «Todos pensaron que yo sería el primer Partridge en irse». Lamentablemente fue la pequeña Tracy. Susan era una mujer maravillosa y una buena madre. La extrañaremos. Su declaración capturó tanto su ingenio autodestructivo característico como la profunda tristeza que sintió al perder a alguien con quien había compartido una experiencia tan única y formativa. El comentario de Bonadus también tocó algo que resonó en muchos fanáticos: la idea de que los niños Partridge, una vez tan llenos de energía juvenil, ahora estaban entrando en una edad en la que la mortalidad se convertía en una realidad aleccionadora. El hecho de que la pequeña Tracy, la más joven del grupo, hubiera sido la primera en fallecer, no hizo más que profundizar la sensación de tragedia. Para los fanáticos de The Partridge Family, la muerte de Susan Crowe fue más que el simple fallecimiento de una ex estrella infantil. Marcó el final de una era. Había sido parte de un programa que representaba la inocencia, la diversión y la calidez de la familia, y su personaje había traído alegría a millones de espectadores. Enterarse de que había luchado contra una rara afección cardíaca desconocida para muchos fue desgarrador. Sin embargo, también la humanizó de una nueva manera. Ya no simplemente Tracy Partridge, la historia de Susan le recordó al mundo que era una mujer real, una esposa, una madre y una amiga cuya vida fue truncada por un cruel giro del destino. Su muerte dejó un vacío no solo en los corazones de aquellos que la amaban personalmente, sino también en los recuerdos de generaciones de espectadores que aún atesoran la música y la risa que ella ayudó a llevar a sus vidas. Primavera.